Siempre tratamos de darnos algunos lujitos con los invitados a este espacio que hemos llamado Charlas del Sur y hoy es un día de esos. Hoy vamos a recibir a un ex embajador argentino en Francia, ex senador nacional, ex diputado nacional, sociólogo de oficio y buena gente de profesión. Eric Calcaño, gracias por acompañarnos y por atendernos y abrir las puertas de tu casa. No, por favor, gracias a ustedes. Como se ven, sigo la ley de los ex. Bueno, está bueno eso. Eric, tenés Sí, una larga militancia, tenés una formación académica que te ayuda a interpretar los fenómenos sociales. Una breve y sucinto detalle, ¿cómo hemos llegado hasta acá? El neoliberalismo de las plataformas, la falta de solidaridad, de empatía, todo esto, ¿no? Contribuyó. sí, por supuesto. Quizás lo primero es notar que yo traté de formarme justamente con una óptica de militancia política. Eso era una cuestión ya de la infancia. Vengo de una familia que se dedica a eso, a la política, al oficio de la política desde hace generaciones. No siempre con suerte, pero bueno, es lo que hay y es lo que hacemos. Me parece que todo esto es es una cuestión que hay que tratar de salirse un poco del tiempo coyuntural o incluso del corto plazo y analizarlo en décadas. Si consideramos el golpe de Estado de 1976, que ya había tenido una previa, digamos, con el Rodrigazo, ese terrible plan de ajuste que fue derrotado por último con manifestaciones en las calles, todavía el movimiento obrero era importante. Eh, una oligarquía de un nuevo estilo buscó imponerse en Argentina y lo hizo. No era la oligarquía terrateniente, no eran los salvajes unitarios, aunque muchos venían de sus filas, no eran los capitanes de la industria, nacidos al calor de la industrialización sustitutiva de importaciones de los años 30 y sobre todo de los 40. De hecho, el primer año en el cual la contribución de la industria al producto supera la contribución del agro es 1945. Es una cuestión bastante notable, sino que, y también vamos a encontrar esos nombres de esos capitanes de la industria en esta nueva oligarquía modelo 1976, pero sobre todo era la necesidad de reventar un proyecto industrializador de la Argentina, porque una Argentina industrial iba a dejar demasiado lugar a los obreros, a los sindicatos, a los empresarios, digamos, de la economía real. Te hago un Eh, paréntesis. sí, Esa oligarquía que perdón. tan bien definís tiene particularidades muy propias en nuestro país, ¿no? No se repite por ahí como la Sí, sí, se oligarquía. repite. Se repite, Sí, sí, se repite, es un modelo mundial. pero los Veamos. oligarcas y los industrialistas que están en San Pablo no son como los nuestros. No, 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 pero los industriales argentinos, si hubiesen seguido los pasos de la burguesía paulista, en ese caso estarían en posiciones un poco más nacionales y podrían tratar con presidentes como Lula o no contribuir al derrocamiento de Getulio Vargas en el año 1954. El problema está en que lo que se trató de hacer en la Argentina a partir de 1966, por la sangre y el fuego, por la destrucción de un aparato productivo, por la represión generalizada de estudiantes, de dirigentes sindicales, de referentes, de cuadros políticos, fue tratar de establecer otra Argentina basada, por supuesto, en las exportaciones, pero sobre todo con la inclusión de lo que se va a llamar la valorización financiera. La valorización financiera es ese fenómeno que se da cuando, en nombre del combate contra la inflación, ¿no? Cuando el combate de la inflación, que es un instrumento, se toma como un objetivo. Si en vez de tener objetivos como el desarrollo industrial, la soberanía, la justicia social, se toman instrumentos, el equilibrio presupuestario, el control de la inflación,
y escamoteando los objetivos, al elegir esos instrumentos como cuestiones que no son discutibles, se impone directamente una determinada política. Esa política económica, a partir de Martínez de Oz, va a ser el endeudamiento externo, la venta de activos nacionales, las altas tasas de interés en pesos y un dólar barato, y ese modo crear la bicicleta financiera, nos convirtieron en un negocio financiero. Eh, O que sea, lo que obviamente, habíamos pensado durante años como desarrollar, hacer aviones, trenes, autos, sí, digamos, no, ahora que no los vamos a hacíamos, fabricar nada, vamos a timbear. exactamente. Perdón, estoy un poco resfriado, pero sí, es que ese modelo industrial, industrialista, industrioso, dejaba afuera a los resabios de la oligarquía agroexportadora, perdón, soy alérgico a esas palabras, la oligarquía exportadora, los capitales de la industria. Ahora se va a formar una oligarquía financiera que va a ser una mezcla de los señores del campo, de industriales que se vuelven importadores cuando les conviene, eh, que pierden quizás mercado, pero ganan con la baja del salario obrero y con la represión que se va a ir dando. Van a tener el control absoluto de la línea de producción. No va a haber puja distributiva. Teníamos 4% de pobreza en 1975 y después 35% en 1983. Y Ahí eso va a también seguir. seguramente influye esto del no, no jodamos con el peronismo, así nos evitamos todo problema con el peronismo, ¿no? Bueno, es que el peronismo, como decía John William Cook, puede ser el hecho maldito del país burgués, que lo fue durante mucho tiempo, o puede ser el hecho burgués del país maldito, como lo fue en los 90, en los cuales se aplicaron las mismas políticas que se aplicaron durante la dictadura de Martínez de Oz. Digo, el faltante de generaciones, de militantes, de pensadores, de escritores, la chapa de plomo que cayó sobre el pensamiento nacional en todos esos años oscuros, después se reveló frente a una cuestión en la cual, bueno, eh, tratemos de domesticar al peronismo. Y el peronismo hizo bastante para ser domesticado en los 90, también hay que decirlo. Recordemos que el peronismo puede ser Evita y puede ser López Rega también. Así que cada día hay que elegir qué peronismo queremos. Eh, Luego, estas políticas de plata dulce, de endeudamiento, de timba, después viene una crisis y un derrumbe. Antes En de ese eso, no derrumbe, olvidemos que sí, todo esto está enmarcado en una ley de entidades financieras que está próxima a sí, cumplir 50 años, ¿no? bueno, pero es la ley de entidades financieras. A ver, más allá de la ley de entidades financieras, es la constitución real de la Argentina la que cambió, más allá de la constitución de 94. Lo vemos muy bien con el decreto 7023 que hizo el régimen de Milei al inicio y con la ley bases. Eso ha sido una reforma constitucional en base a las relaciones de poder que quieren mantener. Y esas relaciones de poder se basan, como en la dictadura militar, como en los 90, como en la época de Macri, como ahora, en un negocio financiero. Y asegurar que cuando se cae el negocio financiero, las pérdidas sean socializadas, es decir, que cargue sobre el pueblo argentino, sobre el Estado argentino, y los beneficios sean privados o privatizados y se puedan fugar. Es decir, las preguntas básicas de la economía es quién produce el excedente económico, quién produce la riqueza, quién se apropia de esa riqueza y qué es lo que hace con esa riqueza. El tema es que esas tres preguntas básicas de la economía no las puede responder la economía. Es lo que ellos quisieran, hablan de la autorregulación de los mercados. Mentira, esas tres preguntas siempre las contesta la política, por acción o por omisión. Por lo tanto, si nosotros dejamos que se apropien del excedente, que es todo lo que sobra de la reproducción social necesaria a una economía, a una sociedad y se fuga a offshore, se va de la Argentina, sale del circuito bajo forma de pago de deuda o de simple evasión, bueno, nos estamos descapitalizando todo el tiempo y el producto per cápita hoy es el mismo producto que el de 1900 per cápita de 1975. No hemos crecido, la Argentina se detuvo en ese momento. Todo Y esto lo que enmarcado asistimos, en un profundo colonialismo, porque todo esto, la deuda, los intereses,
el manejo de los capitales que vienen, se convierten y se vuelan. Todo. Ese es el mecanismo económico. Después está todo el tema ideológico, que es lo que ha tratado de convertir a veces el peronismo en una socialdemocracia, a veces en un socialliberalismo, convertir al peronismo en algo que el peronismo no es. Entonces, cuando el peronismo no es, y da cosas Ujú. feas o ineficientes. Entonces, tratar de recuperar las raíces del pensamiento nacional en su sentido más amplio, es uno de los desafíos que tenemos, tratar de restablecer la formación de la conciencia nacional, para retomar ese libro de Juan José Hernández Arregui, otro de los grandes pensadores que tuvimos. Pero todo eso se cortó. Durante la dictadura no solo desaparecieron personas, también quemaron libros. El régimen de Milei quiere desfinanciar las universidades, liquida al CONICET, mandábamos satélites al espacio y ahora tenemos recitales lamentables. Es decir, hay una degradación de lo político que es funcional al poder económico. Pero para explicar un poco, para tratar de contribuir a explicar tu pregunta del principio, ¿por qué estamos así ahora? Porque la clase dirigente que tenemos en Argentina no está a la altura de las circunstancias, no le importa el país. Y ha quedado en el inconsciente colectivo de los sectores medios o medios altos esta cuestión de cualquier cosa menos peronismo. Bueno, cualquier cosa menos peronismo, ahí tienen cualquier cosa. ¿Cómo nos rebelamos frente a eso? ¿Cómo esa No, inercialidad con la que se maneja esta gente, cómo la rompemos? que nosotros no la vamos a poder romper. Se va Ajá. a caer sola. Pero Se va ¿sabés a qué caer pasa, sola Eric? Que me da porque la no tiene... sensación, Sí, déjame teorizar por un favor. segundo. Eh, no, que mi ley, que esto, que el decreto 70, que la Asamblea Legislativa, pero nadie piensa que para hacer una sucesión, en el supuesto caso que la hubiere, de mi ley, el pueblo, yo no participo en nada. O sea, los círculos de poder, el grupo más concentrado de la riqueza financiera y todos ellos sí pueden llegar a decidir y ya no les es útil mi ley, van a poner de la Asamblea Legislativa a alguien que siga respondiendo a ellos, que diga Por que la supuesto. deuda externa es legítima, que hay que honrar la deuda, pero nunca le vamos a preguntar por qué llegamos ahí. Bueno, pero, a ver, nosotros tenemos una ventaja. La ventaja es que este sistema no se sostiene en el tiempo. No es un sistema eh, que incorpore las perspectivas de su permanencia en el tiempo. ¿Qué quiero decir con eso? Que no tiene homeostasis, como se dice. Nosotros, como seres humanos, tratamos de perdurar lo más posible. Nuestro organismo está tratando de hacer eso, pese a todo lo que le hacemos al organismo. Pero bueno, trata de perdurar y, por ejemplo, si uno toma una deuda, pero si es para aumentar la productividad de la industria, la inversión que se hace garantiza el repago de esa deuda. Ahora, si se toma la deuda, como yo he visto en los contratos de la época de la dictadura, que hacían endeudar a gas del Estado, o a Ceiba, o a YPF, simplemente de proveer de dólares a los especuladores, entonces al final la deuda se la quedaban las empresas públicas, pero no habían aumentado la productividad, bien al contrario. Entonces, terminar con esta cuestión de la deuda o entender que no es un problema económico financiero, sino esencialmente político, es algo que tenemos que poner de nuevo en el tapete. Y digo que tenemos esa posibilidad, porque estos ciclos de plata dulce, recesión, crisis, derrumbe, ya los vivimos. El tema no es saber si el régimen de Milei puede continuar o no, sino cuándo se cae, cómo se cae y qué es lo que viene después. Ese Ahí después, aparecen muchos empresarios del Círculo Rojo diciendo, ah, bueno, Schiaretti, bueno, tal otro. Pichetto. Ese. Bueno, ¿por qué no? El asunto es encontrar un recambio político, pero es que la política ha sido inutilizada. Al inutilizar a la política como instrumento de transformación, también la han inutilizado como instrumento de dominación. Hoy nosotros no tenemos, por ejemplo, un periodismo investigativo, salvo contados casos como este asunto de los narcodiputados o de la narcopolítica. Eh, Es cambiar para que nada tenemos, cambie. es cambiar para que nada cambie, pero tenemos un periodismo de validación. El grupo Clarín no es
un, un medio que informa, es un medio que define, valida o castiga. Yo me acuerdo cuando era diputado o senador que bastaba leer el Clarín del día antes para saber qué iban a decir los diputados de la operación de la oposición al otro día. Entonces ese comportamiento absolutamente coherente desde el punto de vista de los grupos sociales dominantes, bueno, funciona. El asunto de lo que no funciona es la perdurabilidad de ese sistema. Que además tienen la Eh, complacencia de la justicia, porque sería el otro poder al es cual recurrir. fundamental, pero es fundamental recuperar la justicia. Nadie cree hoy en la administración de justicia. Lo que pasa es que se nos presenta a la administración de justicia como si fuera una, la justicia que uno ve en las estatuas, pero no, la administración de justicia es una función y la justicia es un valor. Por lo tanto, poner en práctica ese valor, como lo hacen muchos dirigentes, por ejemplo, Grabois, sin duda entre muchos otros, es lo que permite ir desenmascarando esta farsa. También venimos, hay que decirlo, y eso también explica, no solo venimos de la pérdida de generaciones de dirigentes, sino también venimos de frustraciones populares Claro. importantes. El gobierno de Macri fue uno, el gobierno de Alberto, pese a tener algunas cosas positivas como el manejo de la pandemia, no fue bueno o no supo ser bueno. También cuando el pueblo deja de ver en la política la posibilidad de cambio o en la militancia la posibilidad de cambio, entramos en el juego del enemigo. Sí, Y me refiero, sí, existe la posibilidad, eh, ya creo que con todo lo que planteas tiene un profundo y grato olor, aroma a nacionalismo. sí. ¿Alcanza solamente con nacionalismo o necesitamos rodearnos de latinoamericanismo? No, no, nuestro nacionalismo es latinoamericanista. ¿No? Es un nacionalismo que no tiene nada que ver con el nacionalismo de las naciones occidentales, de los países occidentales, de Europa o de Estados Unidos. Nosotros siempre decimos la patria chica, Argentina la patria chica, la patria grande es Latinoamérica. Es lógico, es nuestra vocación. De hecho, el propio Perón se daba cuenta de que él no iba a poder triunfar si también Chile o también Brasil, Bueno, ¿no? Sobre todo con Getúlio Vargas o con del Campo en Chile, iba a poder avanzarse, con paz construcción del extensión ABC. también en Bolivia. El ABC, pero también con Siles Suazo y paz extensión en Bolivia. Digo, había una cuestión con el financiamiento que el peronismo le daba a los estudiantes de toda América Latina para que vayan a asambleas o para hacer un poco de agitación política contra el imperio. Es lógico que nosotros no tenemos, que quedarnos en la Argentina sería un horizonte errado. San Martín tuvo que ir, perdón, estoy resfriado. San Martín tuvo que ir hasta Lima para terminar con el poder español, sin lo cual la independencia argentina tampoco estaba asegurada. Entonces, nosotros no solo tenemos que tener esa perspectiva latinoamericana hoy, sino también la perspectiva mundial. Ahí están los BRIC, está Rusia, está Esa es China, está la la India. impresión que te quería preguntar. ¿Qué sensación te producen los BRICS? Es la tercera posición, lo que nosotros Ah, siempre dijimos, pero corporizada. Y esta vez no está corporizada por los llamados países del tercer mundo, en los la no cual la alineados. India, o los no alineados, en la cual la India era un país extremadamente pobre, lo sigue siendo, pero que representa hoy un 15% del Producto Mundial. China, cuando Mao proclama la República Popular, representaba el 3-4% del Producto Mundial y hoy está cerca del 20%. En Rusia también se ha recuperado, es decir, hoy tenemos la posibilidad de ejercer la tercera posición dentro de un esquema industrialista. Y si querés verlo de un modo más global, la guerra que hoy se libra en Ucrania, o la guerra que hoy se libra en el mundo, es una guerra entre, perdón, entre los, eh, terrible, entre Occidente, que tiene una apuesta por el sector financiero por sobre el sector industrial, y los BRICS, que tienen una Davos y la apuesta, OTAN. claro, y la OTAN exactamente,
y los BRICS, que tienen una apuesta industrial y supeditan su sector financiero a eso. No es que no tienen sector financiero, pero como dijo Xi Jinping, el socialismo con características chinas es que la política conduce a la economía. Eso es peronismo casi. Absolutamente, bueno, pero es ahora, decíamos tercera posición, porque no era ni el socialismo realmente existente, ni el capitalismo. Hoy el socialismo realmente existente no existe más, pero sigue siendo una tercera posición en la cual, contra el imperialismo, tenemos recursos internacionales que obviamente no han sido aprovechados, pero que están ahí, que de ¿No te algún da modo la nos sensación esperan. que el Imperio del Norte solamente nos puede gritonear y mandonear a nosotros, a América del Sur, porque Europa se le fue, porque China y su ruta de la seda trabaja en otros lugares? No, 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 no. China sí se fue, pero Europa está peor que nosotros. correcto. Pero ya no Europa está mandan en mucho Europa peor. ellos. Sí, 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 mandan. Con la guerra en Ucrania, Estados Unidos logró aplastar a Europa como potencia industrial, porque le cortó el acceso a toda la energía rusa, que era barata y abundante y segura. Pensemos en la voladura de Sí. de los gasoductos Nord Stream. Y ahora tienen que comprar energía 3 veces más cara, armas a Estados Unidos, financiar la guerra en Ucrania. Eh, Ahora, ¿van a el entrar patio con los trasero, norteamericanos al cementerio o los van a acompañar hasta la puerta? Y en algún momento, no lo sé, eso es una historia. Sabrán los europeos si quieren recuperar algo de su grandeza pasada, o si quieren ser las, la- o quieren ser las gallinas más, las batarazas más lindas del gallinero. La política de Estados Unidos es muy clara. Y en América Latina, Estados Unidos prepotea a los que se dejan prepotear. No la prepotea Sheinbaum, la presidenta mexicana, ni lo prepotea Lula, el presidente de Brasil, ni a Petro, el presidente de Colombia. Evidentemente, con el caso de Milei es distinto, porque para Milei ser norteamericano debe ser lo más lindo del mundo. Y a eso, y como el sistema, eh, como dijimos antes, el sistema económico que se impone hoy en Argentina, el financiero, el cipayo, para decirlo rápido, no tiene sustentabilidad, entonces van a buscar a Estados Unidos eh, o al Reino Unido o a Israel el apoyo que no tienen acá. es Entonces esto es una complicado de esa cuestión forma, ¿no? que ya estamos en etapa de conflicto social. ¿Cómo? Es complicado todo esto que nos pasa ¿Cómo? Perdón. y que todo esto que nos pasa es bastante complicado. El general Perón decía que la política es la política internacional. Creo que no hay forma, a pesar de que hemos perdido un tiro, si esto fuera un juego de Sí, postas con esta presidencia de Milei, porque podríamos, la Alianza Atlántica con Brasil, podríamos estar desarrollándola. El tema del puerto de Chancay, la salida al este de Asia también, pero acá estamos, ¿no? absolutamente. ¿Sos Porque optimista con esto, Eric? sí, ¿Es posible este cambio que soñamos o teorizás? ¿O es yo creo que ineludible sí, yo ya? creo que es nuestro destino. Yo creo que es nuestro destino. Ahí a veces escucho en algunas reuniones, o no, pero el peronismo no está listo para gobernar. Si el peronismo no está listo para gobernar, no es peronismo. Uno tiene que estar listo para agarrar la situación como sea, establecer una salida de la crisis que reparta el peso de la salida de la crisis entre los diferentes sectores. Y nosotros ya Ser sabemos lo que peronista hay no que es ser hacer, ¿no? nostálgico del pasado. No, pero hay que saber contextualizar las cosas que se hicieron bien en el pasado para ver lo que pasa, ver cómo se puede aplicar una situación semejante en un contexto totalmente distinto. Pero las empresas de servicios públicos, pongamos, la, el agua o la luz, no son empresas que vendan agua o luz. Bueno, agua todavía es nacional, pero quién sabe por cuánto tiempo. Pero la luz o el gas no son empresas financieras. No les importa vender más gas o vender más luz a una mejor calidad. Les importa la cotización en la bolsa y en la bolsa de Estados Unidos. Y es ahí donde, retomando algo que decíamos al principio, todos los sectores financieros del mundo se parecen. Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, es un especulador financiero igual que Toto Caputo. Entre especuladores financieros se parecen. Eh,
los agricultores del medio oeste de Estados Unidos están sufriendo a Trump tanto como los claro, agricultores argentinos han sufrido a Milei con el tema, con el negociado de las bajas de la retención. claro. No hay medida que no se tome bajo estos regímenes que no esté una coima, una comisión, una ventaja. Es Ahora, más, se hace para que haga coima, para que haya una comisión. claro, este, Y se el preparó sistema el terreno. financiero existe y deberá seguir existiendo, pero tiene que estar subordinado a la producción. A Si la producción bien- y la política. Correcto. Claro, pero si la política no lo hace, o si tienen miedo, o si vamos a atacar las consecuencias en vez de atacar las causas, y no vamos a tener buenos resultados. Y vayamos al conurbano bonaerense y preguntemos cuántos chicos menores de 20 años saben quién fue Perón o Evita. Sí, esa también es una cuestión importante. Es la batalla cultural. Claro, pero la batalla cultural nosotros siempre la ganamos. Porque nos gusta la cultura, porque la cultura son todas las maneras de hacer que tiene el pueblo, su música, su comida, sus costumbres, la, los clubes de barrio, eh, las iglesias, todo eso es la cultura popular, que es muy resistente. Pero si le aumentan la electricidad a los clubes, si se encarece todo, si se mete la droga en los barrios, si se destruyen los fundamentos de la sociedad popular o de la comunidad organizada, o de lo que podría ser un embrión de la comunidad organizada, entonces sí habremos perdido. Esto no, Y dame no, dos tips, tenemos un destino, pero hay que cumplirlo. dame dos o tres tips para arrancar. ¿Por dónde rompemos esta inercia esta bulia, esta anomia que tenemos, que parece que todo es imposible, que ya estamos entregados, cuando hay sueños todavía por rescatar y por poner en valor, ¿no? Bueno, primero son necesidades. El hecho de instaurar una base norteamericana en Ushuaia no va a solucionar ninguna necesidad. El hecho de salvar a unos 200 o 300 timberos de la City tampoco va a alcanzar. El hecho que haya un millón y medio de argentinos que son los que viven y compran las cosas importadas o las 4x4 más caras, no soluciona el resto de la sociedad argentina, y menos en un esquema ultra unitario como el que tenemos, que es un federalismo eh, totalmente formal, nada más. Me parece que hay que saber agarrar la oportunidad, hay que, dentro de lo que son los momentos electorales, hay que proponerle un proyecto de sociedad a la Argentina, un proyecto nacional a la sociedad para ser creíbles. Me parece que la experiencia de Néstor y de Cristina fue extremadamente positiva, hay que aprender de esa experiencia. Si vos te fijás, las personas que fueron presas es Amado Boudou, porque nacionalizó las AFJP, que era un flor de negocio para el sector financiero. Julio De Vido, que recuperó eh, eh, aguas Aguas Argentinas, que era de un monopolio francés, que ahora es AISA. Y bueno, por supuesto Cristina, que tuvo un intento de asesinato y que ahora además está presa. Es decir, nunca nos van a dejar tocar la propiedad. El único momento en el cual la oligarquía se deja tocar la propiedad es cuando tiene miedo de hundirse, como el 2001, que aceptaron ser los socios menores de un proyecto nacional, hasta que en el 2007, con la cuestión del campo, retomaron Tomaron su volumen, poderío y empezaron directamente ya. ¿Cómo? tomaron volumen ahí ya. ¿Cómo? Le crecieron las alas, tomaron Ahí volumen. tomaron volumen, entonces pues, le crecieron las alas y bueno, la próxima vez nosotros creo que tenemos que encarar reformas más de fondo. Vos decías eh, Claro. la ley de entidades financieras, sí, La pero constitución también misma, ¿no? el tema de los suelos. La Constitución, sí, para hacerla más corta, más legible, más clara, y que deje mucho lugar a lo que es la sanción de las leyes, pero una Constitución que esté más inspirada en la del 49 que en la del, la del 94, que además justo 49 y 94 son opuestos, mire usted los números. Eh, entonces, yo hablaba con unos compañeros de una radio en Neuquén, me contaban del departamento del Ácar, ¿no? Un departamento de la provincia,
que el 54% de las tierras está en manos de terratenientes argentinos. El 40 y tanto por ciento de las tierras está en manos de terratenientes extranjeros. Y el 3%, el 4% está en manos de los mapuches. Ah, no, pero los malos son los mapuches. Claro. Los malos son los pueblos originarios. Bueno, viste ¿No? la distribución de la tierra, la Es una propiedad locura. privada, el andamiaje jurídico para defender eso, todo eso hay que cambiarlo. Bueno, pero es que nosotros reconocemos la propiedad privada, pero lo reconocemos de dos partes, la reconocemos. Y es legítima la propiedad privada. Primero, si está en función social y Tiene si una función respeta social la el visión capital. universal, o por supuesto, y si está en el destino universal de los bienes que predica la doctrina social de la Iglesia. Si es una propiedad para envenenar, tener una explotación minera, envenenar el agua, sacar a los pueblos originarios y contribuir al desastre, no. No, Claro, no, no, yo no puedo tirar una bomba atómica en mi jardín. claro, Entonces es ahí donde surge la necesidad de un Estado que sea, como decía Sampay, que sea el representante político de la sociedad civil. Nosotros no somos estadocéntricos, pero sí creemos que hay que usar el Estado para limitar el mercado. Y el correcto, Estado debe retirarse, pero frente a la comunidad organizada, no frente a las empresas privadas. claro. Y Alguien eso es tiene que regularlo. todo el cambio. Claro, claro. Y hay Eric, funciones, por supuesto, indelegables del Estado. siempre es un gusto escucharte. Hoy ha sido No, por favor. fantástico y Gracias, vamos a gracias a molestarte ustedes. pronto. Se agradecen los Pero minutos, siempre, se por favor, agradece que a disculpen. pesar del resfrío nos hayas atendido y un abrazo Faltaba más. inmenso. A las órdenes siempre y a mí también me sirve estar ahí de vuelta porque con eso nos vamos alentando. Nos vamos nutriendo. Un abrazo, hermano. Bueno, y hoy un saludo muy grande al general Perón, que cumpleaños. Feliz cumpleaños, mi general. Perón cumple. Chao. Chao, chao.